Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Carmenita, ¿a quién vamos a coger de punto hoy? Vamos a coger a Fortuño. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rollo? Mira, al que nos proponga sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú. Tú eres el punto. No tú. Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de la segunda temporada de Hoy el punto eres tú. Hoy tenemos un programa interesante en un formato también interesante porque la más bonita se nos fue, subió para el sur. La más bonita subió para el sur, anda por Argentina. ¿Cómo estás, Carmen Enid? Pero che, pibe, ¿cómo no voy a estar? Si estoy muy bien. Hablando con botes de las Pampas. Ya me imagino que tendrás las botas puestas. Mira, tengo las botas puestas. Encantada de estar otra vez en Hoy el punto eres tú, nuestro segundo programa, que el primero ha sido un éxito. Esta es la segunda temporada de Hoy el punto eres tú. Recuerden que nos pueden ver y escuchar a través de bonitaradio.net. Puede aplicar a través de nuestra red social también en Facebook. Puede irse a iVoox y a iTunes una vez el programa termine y en YouTube también. Mira, cuéntame, ¿qué tú haces en el sur? ¿Qué haces subiendo para el sur? Bueno, mira, que el sur me ha convocado. Porque, bueno, hemos estado haciendo trabajo para Bonita Radio. Tú sabes que nosotros somos... Eso no es lo que demuestran las fotos que está subiendo en Facebook. Sé honesta. Mira, nosotros vinimos a Argentina después de una convocatoria que hiciera una radio comunitaria que hay acá que se llama La Tribu, que es una radio interesantísima en la cual... con la cual Salvador, nuestro director de programación, está muy, muy al tanto y muy en contacto. Y ellos hicieron una convocatoria para un seminario de técnicas de periodismo, realmente no de periodismo, de radio. Y van desde amarrar los cables y saber cómo se queman hasta manejar, en el caso de las radios tradicionales, lo que son las antenas. Y nosotros entendimos que era un momento interesante porque nosotros tenemos un público muy grande en Argentina. Bonita Radio, todo lo que son las plataformas nuestras, tanto el podcast como a través de iTunes como de iVoox y también la página, pues tiene un grupo entusiasta desde acá. Así que dijimos, bueno, yo creo que es momento, vamos a coger los seminarios y también hacer un trabajo de networking, que tú sabes que es muy importante para nuestros medios Eso significa tomar mucho vino y salir y janguear y por el tango y caminito y toda la cosa. Bueno, tengo que decirte que he encontrado que los porteños son como los puertorriqueños. Tenemos que hacerlo todo alrededor de una buena copa, alrededor de una buena charla, se parrilla mucho más. Entonces nosotros, como somos tan tímidos, decidimos... Me imagino que a Salvador y a Carmen Enid le tiene que estar yendo tan y tan mal en el sur. Nos va muy mal. Bueno, déjame decirte que me enfermé un día porque el frío está pelú, como decimos nosotros. Está pelú. Pero ha sido interesante, no solamente por la convocatoria de La Tribu, hemos tenido acá unas excelentes entrevistas con actrices de primera. Van a escuchar y van a poder ver en Bonita una entrevista que le hiciéramos Salvador y yo a Fernanda Mistral, que es una mujer encantadora, una primera actriz de este país que tiene 81 años. Y está haciendo teatro actualmente, y fuimos a ver una obra que fue espectacular en uno de los principales teatros de acá, Despedida en París, que es una conversación psicológica entre Sarah Bernard, la superactriz francesa, y Eleonora Duse, la italiana. Una apuesta espectacular y bueno, nos convocó esta amiga Cristina Tejedor, que ha sido interesantísimo también y muy buena anfitriona de su país. Nos ha puesto en contacto con sinnúmero de personas con quienes estamos haciendo trabajo para llevar a Puerto Rico y también haciendo algo que no debo mencionar, pero que tiene un poco que ver con la ficción, que también va a ser una propuesta interesante que vamos a poner en Bonita. Así que realmente
Es un trabajo, aunque también la hemos pasado súper bien, porque esta ciudad pues es una ciudad interesante. Hemos pasado nuestros sustos. Precisamente Y yo me imagino hoy, que habrá pues, gente que habrá pasado sus sustos con ustedes. no, los sustos con nosotros son, pero tú puedes creer lo que nos han dicho los argentinos. Los argentinos nos han dicho que nosotros cantamos al hablar y que ellos no. Pero tú puedes creerlo, Pablo Burro. Definitivamente cuando uno pone el mundo al revés, pues esas cosas pasan, amiguita. Entonces yo le dije, pues claro, es cierto, nosotros cantamos, pero vos también cantáis. Pues están indignadísimos. Así porque ellos no tienen un acento marcado, no, para nada. Ellos no tienen ningún cantadito. El cantadito es puramente nuestro. ¿Y sabes qué? Otra cosa que hemos descubierto, ellos dicen que ellos no dicen llover. No. Para nada. Para nada. Yo creía que era cosa de nosotros. Exacto. Entonces yo le dije, pero si yo estoy de acuerdo con que nosotros decimos amor, pero por favor. Mi amor, ¿cuándo vas a venir para acá? Mire, cuéntame. Yo espero que tú hayas aprendido en argentino, ¿cómo se dice? Coger de punto. Bueno, yo acabo de conversar con una compañera y le dice, vos sabés que yo te voy a coger de punto. Bueno, porque si tú... Hay que verle las caras, hay que ver las caras que ponen cuando uno dice coger de punto, porque tú sabes que coger en el sur no es lo mismo que coger en el norte. Bueno, yo iba a decir algo, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque entonces la que me van a coger de punto es a mí. Dile a nuestro querido compañero Sixto que busque una foto de Cristina Fernández y ponga la mejor cara. Pues, esa es la cara que ella ha puesto cuando yo he dicho esto. Oye, pues hay que ver. Bueno, y háblame de la política en Argentina. Tienes que ya estar al día. Ya tienes que estar al día. ¿Qué ha pasado con nuestra amiga Cristina? Pues Cristina la está pasando muy bien a veces y muy mal en otras ocasiones. Yo te diría que hay dos áreas que yo quisiera sí coger de punto aquí en términos del trabajo, de lo que hemos visto. Vamos a hablar de dos periodistas, básicamente, ¿verdad? Tú sabes que Salvador es un tipo más comedido y más poco atrevido. Yo estoy viendo una foto de Cristina que era cuando te estaba haciendo unas advertencias a ti. Yo creo que ella te decía, ten cuidado, ¿cómo me vas a coger en el punto? Te voy a decir. Porque te voy a deportar de Argentina. Eso fue cuando ella dijo, vos tenerle que cogerle miedo a Dios y un poquito a mí. Así ha dicho en un discurso, quiero que sepas, lo dijo con la boca de comer. Pero bueno, déjame contarte lo que en serio yo me he atrevido a preguntar y Salvador ha estado, pero a punto de bajarme de los taxis. Tú sabes que donde mejor o cuando mejor uno puede hablar con alguien de a pie es con un taxista. Cierto. Tú vas a México y tú hablas con un taxista y te das cuenta, o te puede decir, ¿verdad?, de qué manera ves cómo está la situación. Son, en la mayor parte de los casos, personas que son trabajadores incansables de 12 y 14 horas de trabajo. Anoche nos acabamos de enterar que este taxista, que a su vez tiene rentado este taxi, tiene 12 horas de trabajo para ganarse poco más de $35 al día, ¿verdad? Wow. Esos son 300 pesos más o menos al cambio oficial y créeme que en la vida se complica. Buenos Aires no está barato para los, ¿verdad?, dos personas como nosotros que más o menos podemos manejar dólares, pues es un poquito menos, pero pues para la gente que tiene que manejarlo todo en pesos es complicado. Ya han aumentado los precios porque cuando la crisis estaba en todo su apogeo, pues era para el dólar, era mucho más fácil estar allí. No, quiero que sepas que sí han aumentado los precios en todos lados, okay. En los sitios turísticos pues obviamente más, y como nosotros tenemos esta cara de porteño, pues ya tú sabes que nos antimamos en 2 o 3 sitios, ¿verdad? Eso es parte de la realidad. Pero lo más interesante es que hemos tenido diferentes versiones, ¿verdad? Tuvimos un primer taxista, déjame dártelo de la experiencia 1 a la 3, que fue la más reciente, que fue anoche. De la experiencia 1, este taxista, que yo le hago una pregunta y no tuve que hacer nada más. Estuvimos 15 minutos en el taxi, 15 minutos él estuvo hablando.
Yo no pude volver a decir nada más ni interrumpirlo porque él me dio un discurso de por qué este gobierno era una farsa, de por qué este gobierno le había vendido todo a los chinos, de que aquí había privatización hacia los intereses de los chinos, de por qué aquí no había trabajo. O sea, era un discurso, tú lo oías llanamente, sin indagar. Claro, yo no pude indagar en él, pero hice 2 preguntas que fueron las únicas que me dejó hacer, que yo creo que me dieron algo desde dónde me estaba hablando. Tú lo oías y tú decías, pues este hombre tiene razón, no hay dinero, no hay trabajo, la educación está mal, supuestamente. Pero cuando yo pude hacerle una pregunta de entonces, ¿dónde es que está la falla? Su única contestación fue, es que que aquí no hay disciplina. Entonces, en un país donde tú sabes que ha habido una mano dura, una dictadura militar que mantuvo y mantiene al día de hoy 30,000 desaparecidos, pues tú te tienes que cuestionar desde dónde está hablando el hombre. Claro. Porque en efecto, es posible que en la Argentina de la dictadura, que es lo mismo que pasó en Chile y en Uruguay, había trabajo, había educación, pero fue de una represión brutal. ¿A qué costo? ¿Cierto? Exacto. ¿Cuál era el costo? Entonces, pues ahí sí nos pareció muy sensato que dijera que hacía falta de educación, que dele comida a los pobres, dele trabajo, dele seguridad, y olvídese de las clases sociales, porque siempre van a haber ricos y pobres. Esa fue otra contestación que a mí, yo dije, wow, este hombre definitivamente me está hablando desde la conformidad de aquella mano dura que mantenía en efecto 2 clases sociales. Cierto, y que nadie podía decir ni hacer algo diferente a lo que ellos hacían y decían desde el Estado. Pues ese fue el primer taxista. Un segundo taxista, interesantísimo, un hombre yo creo que ha sido el más culto que hemos encontrado, muy claro de cuáles son las diferencias de este gobierno y de cuáles son las diferencias de las posturas que asume este gobierno con relación a otros gobiernos y sobre todo con relación a la dictadura cuando no había democracia. Ellos agradecen la democracia, yo creo que los argentinos agradecen la democracia, no importa qué. Ellos podrán tener sus diferencias con Cristina Fernández, podrán tener sus diferencias con otros políticos de este país, pero agradecen la democracia. Lo que hacen ahora no lo podían hacer en el 1974. Claro. Así que ese hombre fue el más culto de todos, que habló desde 2 visiones que a mí me parecen son importantes establecer. Una es lo que toca a los pobres, lo que toca a esas clases sociales que han sido muy marginadas en un país donde ni siquiera podía haber manifestaciones culturales diferentes porque esa misma dictadura y otras administraciones no la proponían ni la advertían desde el Estado. Y con relación a lo que son las miradas de la Argentina histórica, ¿verdad? El derrocamiento de los símbolos de la dictadura. Ahora mismo la Casa Rosada acaban de derribar o de sacar una estatua de Colón para ir a poner a Juana Zurduy, ¿verdad? Que es un símbolo de la libertad de los pueblos indígenas en Argentina. O sea, todas esas miradas que son miradas diferentes las plantea. Pero al mismo tiempo dice, estoy en desacuerdo con muchas otras cosas, pero tengo que decir que hay cosas que las han hecho muy bien. Aparentemente, aquí ha habido un tocar a las clases más bajas que ha sido meritorio, o sea, le da méritos a la presidenta. Aquí ha habido un enfrentamiento con la política económica de Estados Unidos con relación a Latinoamérica que ha sido validado por los argentinos de alguna manera también. Todo el asunto de la economía y de la neoliberalización y de la manera en que Argentina se endeudó por lo que llaman los fondos buitres, etcétera, etcétera, ellos lo plantean como un enfrentamiento legítimo de parte del gobierno de Cristina Fernández. Y eso también me parece importante, decirlo desde la base, ¿verdad? Desde la gente que lo está sintiendo. Sí, la gente pero de a pie.
Exacto, la gente de a pie. Pero Amiga, el el último taxista me lo vas a decir luego de la pausa y Claro. cómete un poquito de ese bife que tienes al frente, que yo creo que, No que tengo creo ningún bife. tienes un bife y un tinto. que estoy haciendo hoy el punto eres tú para después irme a cenar, caramba. Che pibe, dale, ven a la pausa. Amigos y amigas, vamos a una pausa y regresamos con la más bonita en Subiendo para el Sur. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Amigos, regresamos a Hoy el Punto de Tú. Estamos acá desde el estudio en San Juan, Puerto Rico, y la amiga Carmen Enita Acevedo está desde Buenos Aires, Argentina. Carmen Enita, me ibas a comenzar a hablar la tercera historia de taxistas en la ciudad de Buenos Aires. Cuéntame. Mira, el último taxista se llama Gustavo, que nos sorprendió diciéndonos que conoció a Chayanne en un hotel aquí cuando él era trabajador en un hotel, en el Hotel Continental aquí en Buenos Aires. Gustavo fue bien interesante por dos razones. ¿Y Gustavo Chayanne le cantó Tiempo de Vals? se lo cantó Tiempo de Vals. Me lo ha dicho en la cara y casi me enseñó una foto, pero me dijo que la había dejado en un celular que tenía en la casa. Pero mira, lo más interesante de Gustavo, porque es que esto es para cogerle punto a Gustavo. Gustavo es el que ven en la foto que yo estoy en mi Facebook. Ese es Gustavo. Nos tuvimos que tomar un selfie porque pasamos las de Caín con Gustavo. Nosotros fuimos la primera víctima de Gustavo en su segundo día de trabajo. Así que cuando cogimos a Gustavo en un taxi que se Él nos hizo un había quedado, experimento con ustedes. él hizo un experimento con nosotros. Él no sabe que yo lo estoy cogiendo de punto hoy. Gustavo, cogemos ese taxi en La Boca porque tuvimos un problema con el primer taxi que nos tuvo que bajar del taxi porque se le calentó el carro. Así que nos montamos con Gustavo y Gustavo nos dice con la boca de comer: ustedes son mis segundos clientes. Y nosotros, ¿cómo? Y yo no sé dónde es la dirección que usted me está dando. Lo que tú no sabes es que Gustavo también era su segundo día conduciendo. Y yo le digo, ¿pero cómo es posible, Gustavo? Bueno, yo tengo que decirte que yo puedo guiar en la Argentina. Salvador está encantado, porque yo, como buena periodista, me aprendo todas las direcciones. Así que yo le he tenido que decir a todos los taxistas que hemos cogido, a todos, por dónde tomar para venir a nuestra casa, porque nos estamos quedando en un apartamento que está un poco retirado de la parte más central de Buenos Aires. Así que esto ha sido fascinante. Bueno, pues en el interín, pues ¿qué yo hago? Le hago las preguntas de rigor a Gustavo. Gustavo es de una extracción baja, con un problema económico serio, con 5 hijos. Y Gustavo nos hace todo el cuento y me dice, bueno, yo tengo que decirle que conmigo el gobierno ha sido espectacular. Que sí ha habido un problema entre lo que la presidenta, ¿verdad?, desde su administración, digamos, el Ministerio de Vivienda, hace con las ayudas de los pobres, porque llega un punto, ya sea el ayuntamiento, ya sea algún burócrata, que no le da a usted todo lo que se supone que le dé. Esa explicación me pareció tan lógica de lo que nosotros vivimos en el momento de la corrupción en Puerto Rico. En esa mano terrible de la gente que está en el medio, en esas gerencias intermedias, que no necesariamente hacen lo que ni la ley ni el gobernante del momento dispone que se va a hacer con ciertos proyectos. Así que eso para mí no es nuevo. Y tengo que decirte que hablando con él, también me saltó
algo que también he leído, ya sea en libros y en otras reseñas, y he hablado con compañeros periodistas acá, y es la mano de la corrupción. Los argentinos viven muy temidos y muy incrédulos, ¿verdad? No creen, no le dan credibilidad a los políticos por el problema de la corrupción. Y eso, pues aquí ha habido escándalos múltiples con relación a eso. Sin nombrar, pues, aquellos que han tratado de vincular a la presidenta, que tengo que decirte que todavía no ha llegado a mayores porque aparentemente nadie de las cosas que dice tiene evidencia. Y los medios acá, déjame decirte, no es diferente a lo que nos pasa a nosotros. También están en manos de unos grupos bastante poderosos que tienen unos intereses particulares y, bueno, no dejan que algunas investigaciones prosperen u otras investigaciones, o, que es lo más terrible que estoy viendo, se da mucho la estridencia y la espectacularidad de la noticia y finalmente no hay información veraz para que la gente pueda tener conocimiento de qué está pasando o qué puede pasar con el gobierno. Muchas bolas de humo, etcétera. O sea que nada diferente a lo que nosotros vemos y hacemos crítica en nuestro país, pero sí, obviamente, con un país que es 15, 20 más veces mayor que Puerto Rico y con unas capacidades de recursos naturales brutal, Osvaldo. O sea, este país es un país con 3 climas, como me acaba de decir un taxista también. O sea, podría hacer lo que quiera. Cierto. Pero ha sido difícil. Entonces, por último, tengo que decirte que no puedo dar todo el juicio porque no he terminado el libro, pero me estoy leyendo un libro interesante que conseguí de una ex senadora, compañera diputada de Cristina Fernández cuando ella era senadora también, Vilma Ibarra, El ocaso del relato, Cristina versus Cristina. Y lo más que me interesó y por lo que compré este libro, primero que me parece que la mujer es una mujer muy seria. Mira, ¿verdad? ahí tenemos una diferencia porque yo no me imagino ninguna de las senadoras de Puerto Rico escribiendo un libro. Bueno, pero es que la verdad que tú, pero que tú no te imaginas nunca tú nunca te puedes imaginar a esta muchacha, María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista, escribiendo un libro. Esa puede escribir alguito, pero o sea, que tú crees que ella lo que puede escribir es una novela de Corín Tellado. Tú sabes, es que tú, ¿verdad? Tú, o sea, imagínate un librito de Tata Charbonnier. No, pero no me pegues ese vellón. ¿Tú lo comprarías? No me pegues ese vellón que yo estoy en Argentina. No, eso es una diferencia fundamental. La venderían en Walgreens, al lado de los paquines de Memín. No, mira, ¿tú sabes dónde? Al lado de los pica-pica. Sigamos. Mira, disculpa, termina de contarme la historia de tu libro. Mira, Vilma Ibarra es una mujer que hace un análisis de los discursos de Cristina Fernández cuando era senadora y los discursos de Cristina Fernández ya en el poder como presidenta. No puedo dar juicio. Todo lo que he leído hasta ahora me parece interesante porque toma los discursos de los archivos oficiales, pero también de todo aquello que ha dicho Cristina en los medios de comunicación y hasta los mensajes de Twitter. Ella parte de la premisa de que no es negar el pasado, ¿verdad? Que no es negar que Cristina haya dicho cosas en un momento dado que se haya tenido que retractar en el presente, sino que a ella le parece que hay un juego maniquio con relación a la realidad y a los contextos en que se dan esas realidades y las posturas que tuvo que asumir o que asumió en un momento versus ahora. A mí me parece fascinante porque obviamente como estudiosa que me gusta hacer de los discursos y de las diferentes maneras de las estrategias de comunicación, me parece que es importante hacer un análisis de eso porque es la Cristina versus la Cristina, como bien lo plantea el libro. O sea, son las palabras de Cristina versus sus propias palabras en este momento. Algo tan básico o fundamental en la historia de este país como fue la ley de convertibilidad, lo que convirtió el peso a $1, que obviamente la gente piensa que en aquel momento el menemismo y Carlos Menem, que era el presidente, estaba estableciendo una política neoliberal en este país y eso provocó todos los disloques económicos o muchos de los disloques económicos que hoy se viven en la Argentina. Así que a mí me parece que ese tipo de análisis nos va a arrojar mucha luz
de en efecto qué es lo que ha habido detrás del fenómeno Cristina Fernández. Para empezar, decirte que me parece que mucho de lo que ha habido es que ella siempre fue la mano política y estratégica detrás de las posturas de su marido. Néstor Kirchner, que como tú sabes murió, y un poco de esa manera ella llega al poder después de obviamente tener una carrera en el Congreso acá. Así es que... Es interesante cómo se repite este patrón en espacios donde hemos tenido líderes cuyas esposas han sido, incluso se dialoga y se habla por lo bajo de que son realmente las que llevan las políticas y que mueven al país a través de la figura de sus esposos. Sí, a mí me parece fascinante. A mí me parece que podemos hacer ahora mismo que estamos mirando la candidatura de Hillary Clinton en Estados Unidos versus Bill Clinton, quien fue su marido por 8 años, y tú sabes que mucho se decía, y mucho se dice hoy, que muchas estrategias, valga la redundancia, de aquellas políticas de Clinton tenían nombre y apellido con Hillary. Yo creo que esa mirada es interesante, yo creo que la mirada de esos discursos, pero sobre todo lo que a mí me parece que es un proyecto muy bien llevado estratégicamente desde la proyección de comunicación. Cristina Fernández se manifiesta y se proyecta como una mujer de Estado que privilegia lo que son los símbolos patrios y nacionales de la Argentina, lo que es estar del lado de los pobres. Lo que son las mayores proyecciones de populismo, de alguna manera, por decirlo. Y lo único que te puedo adelantar, que es lo primero que leí de este libro, es la primera reunión que ella y Néstor Kirchner tienen cuando se está hablando de esa posibilidad de que se puedan hacer alianzas para derrotar las alianzas con Fernando de la Rúa. Y en esa misma, por lo menos como leo la historia, ¿verdad? Como lo trae esta mujer que estuvo en esa reunión con su hermano, que era presidente del Ayuntamiento de Buenos Aires, ella se posicionó delante de Néstor Kirchner y dijo, no, aquí lo que hay que derrotar es esa alianza, que no le sirve bien a la Argentina. Ese nivel de poder, ese nivel de convocatoria de frente, yo creo que es la imagen que Cristina Fernández ha querido plantear, y si desde esa reunión privada se dio, ahora un poco traído a la opinión pública, y lo que ella está haciendo desde la presidencia, no cabe duda que ese es el legado que ella quiere dejar establecido. Así es que a mí me parece un país fascinante, me parece que se están dando unas discusiones buenísimas. Como te digo eso, te puedo decir que muy polarizado también, la gente que la odia, la gente que la quiere, muy polarizado entre los mismos argentinos, quienes son parte o quienes están de acuerdo con las posturas de este gobierno y los que no, que eso siempre, tú sabes que es terrible para nuestros países, ¿verdad? La polarización. Y yo creo que esa imagen nos las presentó muy bien Fernanda Mistral cuando nos planteaba precisamente eso. Y yo creo que fue la expresión, y no lo voy a dejar a que la escuchen, cuando lleguemos vamos a tener esa entrevista, esa expresión de yo no quiero ser política, yo no creo en los políticos porque yo creo que deben ser servidores públicos y no lo son. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Desde dónde está mirando el pueblo argentino a sus políticos y a las personas que han llegado a dirigir el país. Así que yo te diría que otra cosa que se da bien interesante es ese asunto de los medios de comunicación. Aquí hay medios comunitarios, aquí la gente está tratando de hacer una autogestión a partir de tomar las ondas de radio, a partir de tomar los medios alternativos como pueden ser en la internet. Claro, aquí hay un problema bastante serio en relación a los accesos. Las redes no son muy fiables y eso pues es un problema, ¿verdad? Ahora mismo pues yo tengo una muy buena red porque en la casa donde estamos pues tenemos una super red formada, ¿no? Anclada, pero sí se complica. Entonces ellos tienen muchos medios no tradicionales desde las estructuras formales que nosotros conocemos como las radios de antena. Así que eso también es bueno para el país, ¿verdad? Las elecciones son en octubre,
el Ayuntamiento de Buenos Aires, la ciudad lo perdió el partido de la presidenta, o sea que pues ahí pues va a haber otra mirada que es bastante de derecha o bastante, por lo menos, de las posturas más clásicas, ¿verdad? Privilegiando lo que son todas las miradas económicas y políticas y sociales, de alguna manera que por un referente de las que se utilizan en la derecha de Estados Unidos. Así que no sé qué más te pueda decir. El asunto político acá es bastante álgido. Nos ha sorprendido porque yo pensé que tú no estabas coherente y has estado muy coherente, amiga. Pero es que tú no vales nada. O sea, yo insisto, hoy el punto eres tú. Yo venía preocupado porque yo decía, bueno, esta amiga va a estar allá incoherente, yo no sé cómo yo trabajaré esto. Pero lamento informarte que luego de la pausa vienes para Puerto Rico. Vamos para Puerto Rico. Y vamos a hablar del calorcito del trópico y las cosas que han pasado. Así que, amigos y amigas, no se retiren, que ya en breves minutos estamos con ustedes nuevamente. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Agentes de la discordia, para ti puertorriqueño. En mi viejo San Juan, ¿cuántos chavos gasté en la luz y en el agua? La mejor educación, yo entraba al salón y el maestro no estaba. En las calles aquí por todo hay un tapón, los peajes son pa' ricos, pa' los New Yorkers me voy, ya me quiero largar de mi viejo San Juan. ¿Te pusiste nostálgica, Carmen Enid? Mira, estoy aquí con una lagrimita, se quedó. Ay, qué cliché, vos sabés, ¿verdad? Mira, amiga, estamos acá, como saben, en Puerto Rico este fin de semana y hoy hubo dos celebraciones o conmemoraciones, el 25 de julio, que se conmemoran muchas cosas en el país. El partido mayoritario celebra la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 25 de julio es un día marcado trágicamente en la historia de nuestro país con los eventos del Cerro Maravilla, ¿no? Y hoy es el día donde los estadoístas en el país conmemoran el natalicio de Celso Barbosa. Sí. Y me llama la atención, no sé si ha tenido la oportunidad de mirar los medios locales, pero las celebraciones que en un momento dado de nuestra historia eran celebraciones multitudinarias, ambas, han sido unas celebraciones muy sosas, muy poco concurridas, tanto la que celebró el Partido Popular y el gobierno, ¿no? En Sabana Grande. Sí. Y hoy las conmemoraciones del natalicio de José Celso Barbosa. Así que, me llama mucho la atención cómo han estado estas dos actividades que han pasado incluso casi desapercibidas. Mira, yo sobre eso tengo que decirte, he estado pendiente a las dos coberturas. Para empezar, que la cobertura me ha parecido terrible, ¿verdad? Los cuestionamientos que deben estar haciéndose a los políticos, tanto del partido de mayoría como el de minoría, creo que no se han hecho con relación a las dos celebraciones, ¿verdad?
Yo no sé si hay PNP, yo creo que Tata se acuerda de quién es Celso Barbosa, pero yo no sé si tú recuerdas que ellos utilizaban a Belén Barbosa, que es la hija de Celso Barbosa, bendito, la pobre vieja que la utilizaban ya a los ciento y tantos años para traer esa celebración. O sea, tenían que recurrir a una figura de una persona que, para empezar, no fue la persona que inició el movimiento que inició su padre, para poder de alguna manera agarrar nostálgicamente a los estadistas con relación a esa celebración. Y por otro lado, el Partido Popular, que sabemos que el Estado Libre Asociado está en crisis, ¿verdad? Y no necesariamente por lo que tú y yo podríamos entender que está en crisis, porque la gente entiende que la fórmula política, la fórmula económica del Estado Libre Asociado está haciendo crisis en Puerto Rico. Que nosotros sabemos que ese estatus no necesariamente ha seguido por los últimos 50 años las políticas precisas cuando se estableció con relación a la economía. Esto ha tenido tantas y tantas trabas desde las administraciones que han dirigido al país, que tienen la economía donde la tienen. Así que yo creo que esas preguntas, esos cuestionamientos de fondo, qué es lo que es el Estado Libre Asociado para Puerto Rico y qué es lo que representaría en un momento para que la gente se tirara a respaldarlo o no, están ausentes en el discurso mediático. Mira, no sé lo que piensas tú. Y tú has visto, hablando de los estadistas, ¿sabes que ahora tenemos un nuevo partido en Puerto Rico, el Partido del Síndrome de Estocolmo? ¿Tienes ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero Baldo, pero es que tú te digo, tú eres bueno pero no sirve. ¿Por qué tú dices eso? ¿Tú sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? Sí. Querer mucho al que te maltrata. Pues mira, o sea que tú dices que a los estadistas en este país no hay quien los entienda. Ayer hubo una actividad patética, pero patética. Son más socos, cuéntame. Ayer hubo una actividad patética frente al Capitolio, yo no sé, 4 gatos allí con banderas de los Estados Unidos. Y entonces, exigiendo básicamente, esto era como que vamos a exigir la estadidad porque nos tienen que hacer caso. Y a mí me parece lamentable, obviamente, que el partido y los estadistas en este país no tengan un nivel de conciencia de que la realidad es que esa no es la forma en que se pide la estadidad, ¿verdad? Claro, la estadidad no nos va a llegar porque mayoritariamente el país lo quiera. E incluso aquí ha habido un discurso de la mayoría, una mayoría ahí inflada en términos de que la mayoría del pueblo puertorriqueño prefiere la estadidad como estatus, que eso no es el resultado de la consulta a la que hacen los estadistas alusión, pero aun cuando así fuera, no es suficiente con ese deseo, aun cuando mayoritariamente el pueblo puertorriqueño quisiera la estadidad. Si no hay una conversación con el Congreso de los Estados Unidos sobre cuáles van a ser los parámetros y cuáles son las ventajas que tendría Estados Unidos de llegar a Puerto Rico como Estado a la nación americana. Así que, y entonces uno escucha a los estadistas en este país y no están discutiendo absolutamente nada de cuáles serían esas ventajas que habría para ambas partes con tener la estadidad en Puerto Rico. Se habla de la igualdad de derechos, pero entonces es curioso que cuando hay una decisión en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que implica algunos derechos para Puerto Rico, pues entonces no queremos ser iguales. Entonces, sí. Yo no veo cómo, incluso me parece hasta irrisorio, cuando un estadista, por ejemplo, en el caso de Tata y todos estos amigos que se han ido a plantear que las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre derechos fundamentales no nos aplican porque ellos tienen derecho a legislar en nuestra legislatura local los derechos fundamentales que no deben ser de cobertura para el país, pues entonces yo me imagino que el Congreso de los Estados Unidos dirá, pero ¿y esta locura? Esta gente quiere ser estadista, pero entonces cuando hay una determinación que debe ser cubrirlos a todos como parte de una nación
que tiene unos elementos en común, pues estos no quieren. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Claro, mira, para empezar, yo tengo que verla diferir de ti. Tú no le puedes tirar con perlas a los cerdos. O sea, tú no No le digas eso a Tata. Tú no puedes decirle a María Milagros Charbonnier que es el síndrome de Estocolmo, porque ella lo único que se acuerda de Estocolmo es aquel jingle que tenían en aquel famoso programa de televisión nuestro. ¿Ah? En esto no tiene nombre, que decían el colmo de los colmos, tener un colmado en Estocolmo. Entonces, cuando tú le digas a esa mujer partido del síndrome de Estocolmo, ella va a pensar... A lo mejor me dice, ¡ay, gracias, qué bonito! Ella va a pensar en Chori Castro. O sea, hello. Ángel Guardián. Ángel Guardián. ¿Ah? No puedes. Para empezar, esa analogía, yo lamento decirte que no va. Pero se la traducimos, Carmen Enid. ¿Pero qué traducirle qué? Si tampoco sabe inglés. Si esa es la única mujer que quiere ser parte de... Digo, la única no. Una de los muchos en ese partido que quieren ser parte de Estados Unidos, pero no pueden hablar con el presidente porque no saben inglés. Entonces, ¿qué le van a decir? Entonces, muy en serio tengo que decirte, mira, a mí me encanta cuando los estadistas mezclan la dinga con la mandinga. ¿Cómo es posible que tú te atrevas a decirle al gobierno de Estados Unidos que no vas a respetar una decisión del Tribunal Supremo, que es el tribunal de más alto foro, lo quieran ellos o no? Porque sencillamente no está de acuerdo a lo que piensan los fundamentalistas religiosos en Puerto Rico. Pues si esos fundamentalistas también son estadistas. A mí me encantaría que Obama o algún candidato, en este caso el presidente, pero que Hillary viniera a Puerto Rico y se sentara con ellos en una mesa a ver quién le va a decir a Hillary que ellos no van a respetar porque ellos son fundamentalistas que siguen la Biblia. Sí, a mí me parece que es la parte patética. Yo te digo... Es terrible. Es terrible para efectos... ¿Cómo tú plantearías? Porque invocan uno de los planteamientos que se hacen para aspirar a ser parte de los Estados Unidos es esta cuestión mítica de la tierra de las libertades, la tierra de los derechos civiles, el Freedom Land, que es a lo que aspiran, y el reconocimiento de derechos, la igualdad de los ciudadanos y esto de no haber ciudadanos de segunda categoría. Y entonces, por otro lado, cuando hay decisiones como la que hubo hace unas semanas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues entonces llevamos incluso pleitos a los tribunales locales para decir, no, nosotros no vamos, que no se aplique en Puerto Rico lo que ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Mira, ni siquiera el fundamentalismo religioso de Estados Unidos, que tú sabes que es la base del fundamentalismo religioso en Puerto Rico, ni siquiera ese fundamentalismo se ha atrevido a llevar pleitos como ese al Supremo de Estados Unidos con relación al aborto. Claro. La lectura de esos pleitos es totalmente diferente. Claro, estamos hablando de la metrópoli, pero aquí estamos hablando de un fundamentalismo que también tiene una raíz en que creen que Estados Unidos es lo mejor. Entonces, ¿cómo es posible? Pero lo más patético es que son políticos que dicen haber estudiado Derecho. Perdónenme, compañero, que usted es abogado, pero Tata estudió Derecho. Tiene una licencia de abogado que por poco la pierde por corrupción, que le tiraron ese toallazo. Por robarse los chavos del municipio de Canóvana. Por robarse los chavos del municipio de Canóvana. Bendito sea o maldita sea, que sea por lo de mi madre, bendito. O sea, ¿cómo es posible que le hagan eso a la gente de Cubuy? O sea, es que ese pueblito... Ese pueblito de tu mamá. Hay que hacer algo ahí. No te metas, que si Mirta te oye, mira, ya que tú estás por Argentina, mira a ver si alguien lo quiere, quiere la anexión de Canóvanas con qué sé yo, con el plata. No, fíjate. No, aquí hay unas provincias. Se la mandaba para Bariloche. Aquí hay unas provincias que yo las anexaría con Orocovi, fíjate. Sí, con la gente que entierra el dedo en el fan Orocovi. Porque déjame decirte, en el área son fundamentalistas religiosos del protestantismo. Pero lo discutíamos Salvador y yo, que el fundamentalismo del centro es el fundamentalismo de la Iglesia Católica. Y no te pongas que tú fuiste monaguillo. A los amigos y amigas, a Carmenita Acevedo le llega un sentimiento así nacionalista de cuando le hablamos de Canóvana y Country Club, que es una cosa...
como tú te metas con Country Club, voy a sacar a las trapolenguas para que te cojan y te embaraten. Porque yo te juro que te vas a embaratar. Yo estoy loco para hacer la convención de las trapos de lengua. Tenemos que hacerle una convención anual. Déjame decirte que eso va. Y Se todas tiene. hoy, entiendo que por lo menos una de ellas, que es una de las principales, está conectada y nos está escuchando. Y trapolenguas, ustedes pueden estar seguras que eso va, porque las vamos a coger de punto. Y ustedes van a poder coger de punto al licenciado Osvaldo Burgos, que es de Orocovis y fue monaguillo. Calumnia. Mira, Osvaldo, realmente el asunto del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, más que patético, es una vergüenza. Y yo tengo que decir que es una vergüenza porque obviamente no todos los estadistas que participan de esa ideología tienen la carelata y la cara fresca de los líderes de ese partido. Pero en la medida en que usted siga votando por un partido que lo representa María Milagros Charbonnier y compañía, a mí me parece que es una vergüenza para el país, es una vergüenza para la historia política en Puerto Rico. Ahí están los años de corrupción de muchas de sus administraciones. No estoy diciendo que no se hayan dado en el Partido Popular Democrático, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que han bajado los niveles de haber tenido representaciones realmente dignas de políticos en ambos partidos y han bajado al nivel de la brea, como decimos en country. Pero la verdad es que lo que está pasando y lo que están haciendo con relación a toda la legislación que ha salido, o todos los casos que se han dado a nivel de la jurisprudencia, como el más reciente, el del matrimonio gay con relación a la equidad, me parece que es patético. Están haciendo un papelón, como dirían en mi barrio, pero un papelón de los malos. Están siendo Así unos que boludos, amiga, unos boludos. están siendo unos boludos. Voy a hablar con mis amigos aquí para ver qué más les puedo decir, porque boludos ya se me está quedando chiquita. Amiga, cuando regresemos de la pausa, tengo curiosidad de cómo ven el asunto de la relación política de Estados Unidos y Puerto Rico, de Puerto Rico con los Estados Unidos allá en el sur, así que quiero que me cuentes un poquito de eso. A los amigos y amigas que nos escuchan, no se nos vayan, que ya mismito regresamos en Hoy el Punto Eres Tú. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Economy, stupid. It's the economy, stupid. When the economic stress has you so depressed, please give us 4 more years to clean up our mess. It's the economy, stupid. When you're standing in line of the unemployment kind. Amiga, it's the economy. It's the economy, stupid. Stupid. Oye, eso le podemos decir a Bush y a un montón de políticos en Puerto Rico. Estúpido, es la economía. No, mira, yo creo que esa introducción nos da pie para hablar sobre la noticia que ha estado en los medios desde ayer o desde el fin de semana en términos de la posición de los bonistas. De los bonistas. Y obviamente su grupo de asesores economistas que plantean que la deuda es pagable. Y yo digo, pero espérate, había que hacer había que pagar a un grupo de economistas para que vinieran a los bonistas y le dijeran que esa es la conclusión. ¿Qué querían? Que vinieran los economistas que son pagados por los bonistas a decirle, no, ¿saben qué? Que vamos a hacer público que la deuda no es pagable. Exacto.
Mira, el asunto de la economía de Puerto Rico también es algo que por acá llega. Fue objeto de un comentario de la presidenta en uno de sus últimos discursos, precisamente haciendo una analogía en lo que son los fondos buitre, que son los fondos que sabemos todos que fueron a las altas tasas que se le vendieron a los diferentes gobiernos, y el gobierno de Puerto Rico es pues uno de ellos. A mí me resulta complicado, complejo, desde hablar del asunto económico de Puerto Rico desde el periodismo, porque yo soy parte de ese gremio, nunca lo he dejado de ser, y me parece que es una vergüenza el mal trabajo que ha hecho la prensa de Puerto Rico con relación al tema. Yo creo que han debido de hacer las preguntas necesarias, han debido de establecer quiénes son los bonistas. Yo creo que hay bonistas en un amplio margen que son los grandes intereses de diferentes tiempos y sectores en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Con relación a los bonos del gobierno de Puerto Rico, pero también sé que hay muchos bonistas que fueron víctimas de aquel famoso proyecto que se gestó desde UBS y algunos intereses de esa corporación en Puerto Rico. Son bonistas de la empresa privada, personas que trabajaron toda su vida en la empresa privada, que trabajaron toda su vida, por ejemplo, en las farmacéuticas, y son parte de los bonistas que están perdiendo en todo este asunto de la economía. Yo no creo que estén hablando desde ahí. Yo no creo que estén hablando los economistas para favorecer a esos inversionistas, a esos bonistas. Yo creo que están hablando los que están muy arriba, muy por encima de ellos. A mí me parece... Ajá, disculpa, sí. Lo último, yo creo que esa mirada, de mirar esos bonistas, de buscar quiénes son, de buscar la gente que estuvo en la farmacéutica 35 años y perdieron lo que ahorraron por 35 años, yo creo que es importante establecérselo al país. Y establecer un proyecto hacia dividir, hacia buscar las maneras de que esa gente también vean de alguna manera resarcirse de los dineros que perdieron. Porque los grandes, oye, si Bubo Gómez perdió 65 millones era porque tenía 100. Claro. No es lo mismo perder 65 millones que 6 millones habiendo trabajado 35 años en tu vida, ¿verdad? O sea, que son las diferencias que yo creo que nosotros tenemos que establecer. Sí, pero a mí me parece importantísimo la diferenciación que tú haces, porque la realidad es que se ha pretendido dar una impresión de que todos los bonistas, y que estamos hablando de entidades multinacionales superpoderosas, y no estamos hablando de la gente que apostó, incluso que ayudó al país a echar adelante proyectos, los que fueran, apostando a a garantizarse una calidad de vida al momento de su retiro o al momento, o poder garantizarle los estudios a sus hijos, y esa persona que aportó desde lo poco, ¿no? Pues tiene una diferenciación y debe tener un trato diferenciado de aquellos que lo que vinieron fue a especular y a explotar al país. Y así que, claro, todo lo que está pasando en el país me parece que debe dar pie a que haya un proceso de transparencia, en que el país tenga manera de conocer quiénes son los bonistas, quiénes son la gente que compra. Incluso ahora mismo yo estoy trabajando un caso en el tribunal donde estamos tratando de identificar esa última emisión de bonos que hubo de 3.500 millones de dólares en bonos que se hicieron en el 2014, que básicamente no hay manera obviamente de corroborar, porque sí uno puede obtener información por distintas fuentes, pero la mejor fuente es el Banco Gubernamental de Fomento, y es quien debe saber, por lo menos esas emisiones primarias deben saber a quién se vendieron. Y entonces lo que plantean es que, bueno, nosotros no podemos o no sabemos o no te lo podemos producir porque no está en un solo documento, o porque no tenemos una lista, o porque no, que es inverosímil, porque óyeme, tú emites bonos y no sabes a quién se los estás vendiendo, tú no tienes un récord de a quién le estás vendiendo los bonos. ¿Cómo tú sabes a quién le debes? O es que cualquiera puede venir donde ti y decirte, mira, ¿sabes qué? Me debes, me tienes que empezar a pagar porque yo tengo bonos del gobierno de Puerto Rico de la emisión del 2014 o de cualquiera de ellas.
Así que yo creo que esto nos da margen, y si se supiera, obviamente uno tener todo el panorama completo, pudiese hacer la diferenciación y no hacer lo que está haciendo ciertos grupos en la prensa en el país, que están poniendo dentro de la misma perspectiva, desde el mismo punto de análisis a cualquier bonista, independientemente de la categoría que tenga en la emisión de esos bonos. Exactamente. Yo creo, si la prensa en Puerto Rico sabe que UBS PaineWebber fue el que orquestó, el que estableció la estructura de esas emisiones de bono y que llevar a la casa de los puertorriqueños que tenían poder adquisitivo a comprar esos bonos, pues entonces tenemos que establecer la diferenciación y le tenemos que decir al gobierno, oiga, cuando usted hable de bonista, hábleme de cuál es el bloque ese que tenía 10 y 12 millones de pesos para comprar bonos chatarra, para después a los 6 o los 12 meses sacarlo y ganarse 18, versus el que sacó su cuenta de retiro de 401k y la puso para comprar esos bonos. Claro. Yo te doy un solo ejemplo. A mí me fueron a vender esos bonos a mi casa cuando yo estaba asalariada. Y yo, que dice Salvador que tengo una mente más que maquiavélica, tengo mucha calle, a mí me supo tan bonito. Obviamente yo me he pasado toda la vida en Puerto Rico investigando corrupción. Yo sé cómo se gesta la corrupción desde los partidos políticos para mantenerse en el poder. Así que yo aquello lo vi tan bonito que la única pregunta que le hice al vendedor de UBS, le dije, ¿tú me puedes explicar si esto está a prueba de la corrupción? Cuando emitan esos bonos y yo los compre, y el montón de gente que tú les estás vendiendo los compremos, en 10 años o 15 años, que yo sé que utilizan los bonos para seguir moviéndose en el poder, ¿esto está a prueba de bala? Me dijo, claro que no. Le dije, por eso. Qué bueno que, o sea, qué bueno que no te metiste en eso, porque ahora estuviese arrastrándote, llorando por las calles de Buenos Aires. Estaría yo viviendo contigo. Tú me dejas a un ladito. Mira, amiga, amiga, te había hecho una pregunta sobre cómo ves la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos allá en el sur. Aquí todo el mundo sabe que nosotros somos parte de Estados Unidos y es interesante que hay, como te dije, pues diferentes miradas con relación a la economía de su país y también diferentes miradas con relación a eso. Hoy nos llamó la atención que una mujer nos habló como si Puerto Rico fuera Estados Unidos. Okay. Entonces ahí el desconocimiento real que nosotros hemos hablado tantas veces de que la gente piensa que nosotros hablamos inglés y nos comportamos como los gringos. Nada más lejos de la verdad, y eso pues puede dar fe todo el movimiento cultural en español y toda la afirmación nacional que hay con relación a nuestra lengua, que lo vemos todos los días en Puerto Rico. Yo creo que nosotros hemos sido claros que además de que no lo somos, tenemos unas diferencias, pero que estamos pasando por lo que todo el mundo está pasando en términos de lo convulso económicamente. Y ellos establecer, sí, porque sí lo establecen, que les llama la atención que en efecto seamos parte de Estados Unidos, que tengamos la moneda, etcétera, etcétera, pero que también tengamos esas otras afirmaciones que son bien fuertes ideológicamente, como es el asunto del idioma. Tengo que decirte que todo el mundo nos dice que es el país de Ricky Martin. Así que si alguien dice que Ricky ha hecho mal en llevar a Puerto Rico al mundo, pues mira, se equivoca. Esto es un país de mucho medio de comunicación, es un país de mucho mainstream media, ¿verdad? De mucho oficialismo desde los medios de comunicación. Y es un país que habla mucho desde el idioma mediático del norteamericano, del estadounidense, por lo menos aquí en Buenos Aires. Okay. Y eso le hace bien a Puerto Rico de alguna manera, porque nos ubican ahí con esas representaciones de los Ricky Martin, de Chayanne, o sea, del medio de comunicación. Y obviamente, aquí hay una librería en cada esquina. Hemos tenido experiencias tan buenas como que hoy el compañero Salvador Méndez encontró un libro de un puertorriqueño que no se encuentra en Puerto Rico. Es un libro sobre todo el efecto audio en la obra de Alfred Hitchcock. Lo venden aquí, en Buenos Aires, es de una editorial de Argentina. El libro de nuestro Daldo Lalo se mercadea
pero Qué increíblemente bien. por las buenas librerías que hay aquí. Así que también ellos tienen la oportunidad de llegar a saber lo que es Puerto Rico a través de una literatura, a través de mucha discusión política y social que se da. Y bueno, últimamente que estamos en boca de la presidenta, así que ya le he puesto una llamadita para ver si me atiende, pero bueno, todavía no. Todavía la compañera Cristina Tejedor no me ha conseguido esa entrevista, así que voy a ver qué puedo Bueno, hacer. lo que yo le tengo un mensaje a los amigos y amigas argentinos, que los puertorriqueños no son como Salvador y Carmen Enit, necesariamente, que no nos vayan a juzgar por estos dos, que nos disculpen por los escantes que ellos estén haciendo por allá, que nosotros trataremos de resarcir los daños en la medida que se pueda y que trataremos de mandar gente más decente a Argentina para la próxima ocasión. Así que... Mira, boludo, yo te cojo bajando. El próximo lunes te doy una pena. Amiga, bueno, con esto terminamos hoy el punto de estudio desde Argentina y Puerto Rico. Ya en una próxima ocasión, yo espero que el que me vaya sea yo y el que participe desde otros lares sea yo para tener la oportunidad y no sea la más bonita siempre. Yo no quiero hacer la lista de los países en que tú has ido los últimos 6 meses, pero si tú quieres, el próximo lunes yo te lo recuerdo. Y entonces, hablamos de eso, ¿te parece? Me parece, amiga, sigue disfrutando y termine de tragarte el bife de chorizo. Bueno, que voy para allá ahora. Yo ya comí, tú ya comiste. Hasta luego. Hasta luego. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.